Hola, en esta serie de videotutoriales veremos cómo crear una interfaz de HTML5 con hoja de estilo CSS partiendo desde un archivo de Adobe Photoshop. Lo primero es tener dibujado nuestro elemento en Photoshop, el cual va a estar organizado por capas y grupos de capas para que podamos manipularlo sin ningún problema. Tenemos varios elementos acá para trabajar con las etiquetas básicas de HTML5. Entonces tenemos un header, que es la foto donde está el león, un elemento de navegación o un nav, que es donde está el menú, y tenemos artículos con secciones, que son estos tres elementos que están distribuidos acá. Al final de la página tendremos obviamente un footer o un pie de página. Lo primero es entender que debemos tener medidas exactas para estos elementos. Por ello es indispensable que cuando trabajemos con Photoshop trabajemos con líneas guía, que son estas líneas magenta que se ven acá. Si yo por ejemplo saco la medida de este elemento que es el footer, probablemente va a ser una medida de 800 por 300 píxeles. Para ello pues vamos a tener también el elemento de regla. Lo único es que como estoy trabajando con la herramienta de grabar video de pantalla, pues no me deja hacer el clic sostenido, pero pues con esta herramienta yo puedo medir exactamente cuánto tiene cada uno de esos elementos. Si ya tengo el elemento y ya sé cuáles son los que tengo que construir, pues vamos a Dreamweaver, y desde Dreamweaver vamos a darle archivo nuevo o file new. Vamos a seleccionar tipo de página HTML, y donde dice doctype, tipo de documento, vamos a seleccionar HTML5. Esto con el fin de que él cree obviamente una plantilla, ¿cierto?, con las etiquetas de HTML5 básicas. Entonces fíjense que aquí el doctype simplemente dice HTML y ya. Eso ya nos está indicando que eso es un HTML5. Bien, entonces nos vamos a ubicar en el body, ¿cierto? Y desde el body voy a trabajar entonces los siguientes elementos, o voy a agregar las siguientes etiquetas. Ok, voy a hacer aquí cambio a inglés porque mi teclado está en inglés. Listo. Entonces la primera etiqueta que vamos a hacer es la etiqueta header, pero pues para ello debo identar o agregar una margen izquierda con la tecla de su teclado que se llama tabulador. Esto con el fin de poder entender qué elementos están dentro de qué. Entonces coloco un header que abre y un header que cierra, ¿sí? Luego del header, de acuerdo al diseño que ya vimos, tenemos un elemento de navegación, o sea un nav. Entonces tenemos un nav que abre y un nav que cierra, ¿cierto? Fíjense que el nav va en el mismo o en la misma margen del header, quiere decir que están en el mismo nivel. Luego dentro de nav tenemos un menú que dice inicio 1, 2, 3, ¿cierto? Para eso vamos a utilizar obviamente un elemento de listado. Entonces hacemos un UL que abre y un UL que cierra, y dentro de esos UL, recuerden que UL es generar un listado con viñetas, o sea un listado desorganizado. Vamos a colocar elementos li con obviamente los textos que llevará nuestro menú. Esta es la forma, digamos que más práctica de hacer un menú, partiendo desde un elemento de listado. Entonces vamos a decirle aquí 1, 2 y aquí 3, ¿sí? Luego del nav nosotros teníamos tres elementos, los cuales van a estar ubicados uno al lado del otro. Para ello pues obviamente tenemos que trabajar como los elementos. Cada vez que dibujamos una etiqueta para HTML, estas etiquetas se ubican una encima de otra, o sea se apilan como ladrillos.
debemos darle una propiedad flotante a estas etiquetas que van a venir ahí, que van a ser los artículos con su sección adentro, ¿cierto? Para que puedan ubicarse una al lado de la otra, ¿sí? Lo recomendable es que cuando yo vaya a colocar un elemento flotante tenga que colocarle una jaula o un elemento que los contenga, eso con el fin de que luego de que termine el último de flotar, pues los otros elementos que van a seguir abajo, como el footer, o si hubieran más elementos, no vayan a flotar también. Entonces, para encerrar esos elementos vamos a utilizar una etiqueta contenedora que se llama div. Entonces tenemos div que abre, div que cierra, y dentro del div vamos a colocar entonces un artículo, ¿cierto? Y artículo que abre, artículo que cierra. Dentro de ese artículo vamos a tener unos textos, ¿cierto? Entonces vamos a volver un momento aquí al Photoshop. Ahí tenemos el menú y fíjense que tenemos, dentro del artículo tenemos uno que funciona como un encabezado, ¿sí? Que para eso podríamos utilizar un div también, ¿cierto? O un header incluso. Entonces podría venir aquí otro header. Este sería el artículo, header, luego tendríamos acá un subtítulo, ¿cierto? Que puede ser un H2, porque podríamos utilizar el título principal con un H1 aquí, ¿sí? Esas etiquetas de H1, H2 simplemente es para colocar titulares. Aquí podríamos utilizar un H3 para esta fecha, luego una etiqueta de P o de párrafo para que encierre todo este texto, y al final una etiqueta de párrafo pero que tenga un vínculo, o sea un A, ¿cierto? Entonces podríamos hacer aquí un header, ¿sí? Y dentro de ese header colocar el H1, luego después del header colocar un H2, luego un H3 para esta fecha, luego un párrafo para todo esto, y por último un párrafo con un vínculo que sería el leer más, ¿sí? Ok, entonces vamos a colocar dentro del artículo la etiqueta H1, ¿sí? Y dentro de H1 sección 1, fíjense que se está escribiendo, bueno, lo voy a colocar sin tilde, todo en minúscula, lo que quiere decir que nosotros también podemos cambiar el estilo para que quede todo en mayúscula, pero recuerden que el H1 está dentro de un header. Entonces aquí colocamos header y aquí colocamos un header, listo, y el H1 está dentro de ese header, ¿cierto? Luego del header ahí sí tendríamos como una sección, entonces vamos a colocar una etiqueta que se llama section, todo en minúscula, ¿sí? Un section que abre y un section que cierra, y dentro de ese section pues que van a venir, entonces tenemos un H2, ¿sí? Que va a contener el siguiente texto, título del artículo, ¿cierto? Me disculpan las comas, obviamente aquí tocaría escribirlo con coma, pero por efectos de teclado pues lo debo dejar así. Luego vendría un H3 que sería la fecha, ¿cierto? Entonces podemos colocar H3 con la fecha que es marzo 15 de 2013. Y luego de eso sí vendría el párrafo. Pues simplemente abrimos el párrafo, cerramos el párrafo, y entre esos dos, bien sea porque lo dejo pegado o no, voy a copiarme todo este texto de acá. Entonces vamos a ver si nos deja esta herramienta copiar. Ahí está, lo voy a hacer con el teclado.
porque con el mouse no puedo hacer clic sostenido. Ok, entonces control C, me voy al Dreamweaver y le doy control B. Listo, ahí está nuestro párrafo. Obviamente digamos que deberíamos tener el primer pedazo hasta donde dice CSS sería un párrafo, y el segundo, no olvide generar, sería otro párrafo, ¿sí? Entonces aquí debería venir un P que cierra, y aquí volver a abrir el P para colocar el otro elemento. Recuerde que si coloco uno y el otro, cada uno encerrado en un P, eso me va a generar el salto de línea o el punto aparte, lo que me generaría este espacio que está aquí entre los dos párrafos, ¿cierto? Por último tengo que hacer un párrafo que se llame leer más y colocarlo en vínculo. Entonces nuevamente le damos un enter y abrimos un P, leer más, cerramos el P, ¿sí? Listo, hasta ahí vamos todo bajo control. Luego fíjense que aquí es donde nosotros estamos montando, en el límite de estas tres cajas, el elemento que los encierra, o el div que va a ser como una jaula. Después de ese div, cierto, que está encerrando estos tres de acá, que van a ser iguales, simplemente va a cambiar el titular de sección 1 por sección 2 por sección 3, ¿sí? Vamos a hacer el footer o pie de página, ¿sí? Entonces, si ya tenemos este artículo, lo que vamos a hacer es copiarlo 3 veces. Entonces simplemente lo selecciono, ¿sí? Clic sostenido en control C, control B, control B, y recuerden que podemos también agregar anotaciones. Para eso utilizamos estos iconos que están aquí al lado. Fíjense que hay uno que dice aplicar comentario. Si le doy clic sostenido me dice aplicar comentario HTML. Entonces este es el artículo 1 y fíjense que ahí queda en gris. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no va a incidir en el diseño, pero sí va a servir al diseñador como una anotación para saber qué es lo que está haciendo. Entonces puedo control C y control B, o copiar y pegar para colocar la otra nota. Este es el artículo 2, entonces aquí sería sección 2, donde dice el H1 o el principal, y aquí nuevamente este es el artículo 3, y donde dice H1 lo vamos a cambiar por sección 3. Listo. Luego del div, ¿cierto?, que es lo que está encerrando mi artículo, ahora sí voy a dibujar el footer. Entonces abrimos footer y cerramos footer. Recuerde que footer se escribe con doble O, y dentro de ese footer pues vemos que tenemos un texto ahí, ¿cierto? Probablemente son dos textos, o sea, dos párrafos. Uno es la primera línea que aparece acá y el otro es la segunda línea donde está el teléfono, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces enter, le doy espacio o tecla tabuladora para generar la indentación. Recuerde que la indentación es esa organización con márgenes, y vamos a colocar el primer párrafo donde dice, pues vamos a copiar esto de acá. Ya checamos acá, control C, control B y cierro mi primer párrafo. Luego agrego el otro párrafo y desde el Dreamweaver nuevamente copio la segunda línea. Recuerden que la estoy seleccionando con el teclado para hacerlo más rápido. Control B y cierro mi párrafo. Entonces ya tengo los dos párrafos dentro del footer, lo que quiere decir que ahí ya mi estructura acabaría, ¿sí?
Hay que hacer algo más, que es un limpiador, pero ya vamos a verlo cuando empecemos a hacer la hoja de estilos. Bien, digamos que por el momento lo que deberemos hacer es simplemente guardar. Para eso le damos guardar, ¿sí? Pero es más recomendable que ustedes utilicen el panel de archivos, que es este panel que dice Files, que ustedes encuentran ahí. En ese panel ustedes van a poder administrar su sitio. Recuerde que es importante hacerlo desde esta herramienta para evitar que los vínculos no vayan a estar bien hechos. ¿Qué quiere decir? De pronto usted colocó una de las imágenes de fondo en el escritorio y luego usted simplemente copió esos archivos y los pasó al disco duro C. Lo que va a suceder ahí es que si había una imagen de fondo, esa imagen va a estar ubicada de acuerdo al equipo en donde usted esté. Entonces, si es en el caso mío, eso estaría aquí en C, en documentos o document and settings, o en usuarios. Fíjense, ahí estaría en usuario, en Diego, en escritorio, ¿sí? Esta sería la ruta que tendría ese archivo. Y pues si usted lo colocó en D y él está buscando la imagen acá, pues la imagen nunca se va a representar. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, lo que debemos hacer aquí en el panel de Files simplemente es darle un clic aquí a esta pestaña de selección o de listado y darle clic al final donde dice Manage Sites o Administrar Sitios. Esto le va a permitir generar una carpeta donde usted va a organizar sus archivos, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es darle clic aquí en el botón de nuevo o New. Él le va a preguntar que cómo se va a llamar el sitio. Yo acá lo voy a colocar como tutorial, ¿cierto? Tutorial HTML. Y en la parte de abajo donde dice Local Site Folder, quiere decir dónde va a quedar el directorio local. Le puede usted dar un clic aquí donde dice Browse o Buscar Folder. Él lo va a mandar obviamente al navegador, pues si está en Mac lo va a mandar a Safari. Y obviamente ahí yo podría entonces desde mi explorador crear una carpeta nueva, ¿cierto? Digamos que se llama tutorial, ¿sí? Y me ubico dentro de tutorial, dándole doble clic, le doy clic en guardar. Entonces él, todos los archivos que vaya a generar los va a guardar aquí en de tutorial. Si le doy guardar, listo, me sale nuevamente este panel y le digo hecho o done. Y fíjense que aquí donde estaba Files, ahora solamente sale la carpeta local, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si le doy File, ahora sí, si lo voy a guardar, le doy File Save o Archivo Guardar, él ya me ubica en la carpeta que se llama tutorial, porque entiende que esa es la carpeta local. Aquí hay algo importante, y es que el primer archivo que vamos a tener, o la página de inicio, siempre se debe llamar index. En este caso index.html. ¿Por qué? Porque obviamente los navegadores y los paneles de control de los servidores web van a entender que la página de inicio es el index.html, entonces siempre se debe llamar así. Y fíjense que apenas la guardé, pues ya me apareció aquí en mi carpeta local el archivo index.html. Entonces en el próximo video vamos ya a empezar a trabajar el tema de hoja de estilos y a empezar a hacer los recortes desde el archivo de Photoshop.